Hola chicos, ¿cómo están? Mi nombre es Rodrigo Oscar Vergara. Soy un alumno de quinto año de la Facultad de Medicina de la Universidad Nacional de Trujillo y fundador del grupo Galeno Apuntes Medicina, que tiene el fin de poder enseñarles de manera didáctica, entretenida, lo que sería las ciencias básicas y las ciencias clínicas de la bonita carrera que sería medicina. Vamos a hablar en la sección de farmacología, lo que sería las prostaglandinas. Antes de hablar de prostaglandinas, tenemos que mencionar que dentro de esta se encuentra dentro del grupo de los eicosanoides. ¿Listo, chicos? Para hablar del grupo de los eicosanoides, vamos a tener que mencionar cómo es que se sintetizan estos de acá. Todos conocemos la membrana citoplasmática, la cual está formada por fosfolípidos, las cuales por acción de la fosfolipasa A2 van a formarse ácidos grasos esenciales. La fosfolipasa A2 se activa por diferentes estímulos, que serían estímulos hormonales, estímulos físicos e estímulos inmunológicos, las cuales estas fosfolipasas, por reacciones dependientes de calcio, producirán estos ácidos grasos, que pueden ser los ácidos dihomolinoleicos, los ácidos araquidónico y el ácido eicosapentanoico. El más importante que tenemos que mencionar es el ácido araquidónico. Tener en cuenta que estos ácidos grasos esenciales poseen 20 carbonos. Esta característica de poseer 20 carbonos le da la propiedad de llamarse a sus productos eicosanoides. Eicosanoides. Entonces, el ácido araquidónico tiene dos vías. Una vía que está enzimática y vías no enzimáticas. Las vías no enzimáticas tienen como los productos a los isoprostanos, pero las vías enzimáticas se clasifican en tres. La vía de las ciclooxigenasas, las vías de las lipoxigenasas y las vías de la citocromo P450 monooxigenasas. ¿Listo? La vía de las ciclooxigenasas va a tener como, antes de hablar de los ciclooxigenasas, vamos a hablar de las restantes, que serían las lipoxigenasas, que tienen como producto a los leucotrienos. Los leucotrienos, como su mismo nombre dice, leuco, predominan mucho en los leucocitos. ¿Listo? Porque ahí es donde más se sintetizan. Y la vía de la ciclocromo P450 monooxigenasas va a tener como resultado o como producto a los ácidos epoxi, epoxi e icosa trienoicos y a los ácidos hidroxi e icosa tetraenoicos. ¿Listo? Estas son las dos vías que en esta situación no vamos a mencionar, sino la vía de las ciclooxigenasas, que van a tener como producto a los prostanoides, que clasifican en prostaglandinas, prostaciclinas, tienen como prostaglandinas, prostaciclinas y el tromboxano. Lleva el nombre de prostanoides por motivo de que, vamos a hablar un poco de historia de medicina, von Euler hizo un estudio en lo que sería la acción del semen en el miometrio y estaba estudiando unos compuestos del semen y pensaba de que se elaboraba en la próstata. Por ese motivo, los componentes llevaron el término de prosta y el nombre de prostanoides. ¿Listo, chicos? Antes de hablar de los prostanoides, vamos a hablar de las ciclooxigenasas, las cuales presentan enzimas microsomales, que serían la COX-1 y la COX-2. La COX-1 tiene una función constitutiva, es decir, va a participar en los procesos fisiológicos, en los procesos de homeostasis. ¿Listo? En cambio, la COX-2 va a presentarse en predominio en procesos patológicos, como el dolor e inflamación, pero también puede encontrarse en procesos fisiológicos, tiene una función constitutiva, el sistema nervioso central, el riñón y la próstata. Aquí pueden observar en el gráfico, en homeostasis, COX-1 y COX-2 en los órganos mencionados, y en los patológicos solamente actúa el COX-2. ¿Listo? La actividad del COX-1 es de 2 a 4, en como la actividad del COX-2 es de 10 a 12. Entonces, teniendo ya las vías de las ciclooxigenasas, vamos a tener a los prostanoides. Repetimos que el ácido aráquido, los fosfolípidos de la membrana, por acción de la fosfolipasa 2, van a dar el ácido araquidónico y el ácido araquidónico va a dar a las ciclooxigenasas. Estas ciclooxigenasas van a tener como primer producto a la prostaglandina G2. La prostaglandina G2, por acción de la hidroperoxidasa, va a
a dar origen a la prostaglandina H2. Ahora, esta H2 va a dar origen a las prostaglandinas que más nos interesan, las cuales podemos encontrar la nimotecnia fidea, donde está la prostaglandina F2, I2, D2, E2 y el tromboxano. Como les dije, los prostanoides están compuestos por las prostaglandinas, la prostaciclina y el tromboxano. Y acá están las prostaglandinas y el tromboxano. Entonces, ¿cuál es la prostaciclina? Como su mismo nombre, prostaciclina, la I de prostaglandina I2. Entonces tiene el nombre de prostaciclina. Eso, chicos, también tener en cuenta que esta prostaciclina es un inverso del tromboxano. ¿Por qué el tromboxano es diferente a las prostaglandinas? ¿Por qué? Porque posee, como su mismo nombre dice, un anillo oxano. Entonces, ahora vamos a hablar de las funciones de las diferentes prostaglandinas. Aquí estoy resaltando las funciones principales que tienen cada una de estas. Tienen más aparte de las que voy a mencionar, pero estas son las más relevantes que se debería conocer. Primero, la prostaglandina F2, yo lo recuerdo sus funciones porque F de falopio, ya que tienen función en el aparato reproductor femenino, tanto en el miometrio, en el útero, manteniendo el tono, la frecuencia y el ritmo de las contracciones. Y también función en la luteólisis. En cambio, la prostaglandina I2, como les dije, o también llamada prostaciclina, recuerdo su función porque tiene una función inhibitoria, pero del tromboxano. Entonces, para hablar de la función de la prostaglandina I2, tenemos que hablar de la función del tromboxano. El nombre del tromboxano se relaciona a trombo. Como ustedes ya deben conocer, el trombo es como una pequeña obstrucción formada por plaquetas que va a producirse en los vasos. Entonces, para producirse la obstrucción, los vasos tienen que estar contraídos. Entonces, el tromboxano va a tener la función de vasoconstricción. Y como el trombo está formado por plaquetas, entonces el tromboxano va a permitir la agregación plaquetaria. Entonces, prostaglandina I2 va a tener una función inversa. En cambio de vasoconstricción, va a tener vasodilatación. Y en cambio de permitir la agregación plaquetaria, va a inhibir la agregación plaquetaria. Además, va a tener una función en lo que respecta a la renina, la secreción de la renina, para la renina, angiotensina, aldosterona, en lo que refiere a presión arterial, chicos. ¿Listo? La función de la prostaglandina D2 lo relaciono a la disnea, que es la sensación de falta de aire. Entonces, esta prostaglandina D2 se relaciona mucho a una enfermedad respiratoria, que es de carácter eosinófila, la cual todos conocemos, el asma. Sabemos que el asma se relaciona mucho con la broncoconstricción. Entonces, la prostaglandina D2 va a tener como función la broncoconstricción y la predominio en la función de los eosinófilos. ¿Listo? Luego, por último, tenemos a la prostaglandina E2, que lo relaciono como E de enfermo, ya que se relaciona mucho a la función que tiene de mediador de la fiebre, la función de la mediador de fiebre, el aumento de la temperatura, y también al dolor por medio de la vasodilatación. También tiene una función de vasodilatadora, pero la función vasodilatadora predomina más en la prostaglandina I2 que en la prostaglandina E2. ¿Listo? También tiene una función renal que aumentaría el flujo renal y la excreción de sodio, produciendo la natriuresis. También tiene una función buena, que sería en lo que respecta a la función gastroprotectora. Es decir, si tú comes turco ceviche, o etcétera, andas con gastritis, estas de aquí ayudarían a proteger al estómago y prevenir las úlceras. También tiene una función uterina en lo que respecta a las contracciones uterinas. Y una función en lo que refiere al conducto arterioso, manteniéndolo a este conducto abierto. Listo. Entonces, ahora conociendo los mecanismos de las prostaglandinas, vamos a ver las indicaciones terapéuticas.
Primero vamos a hablar de los análogos. Estos van a tener la misma función que las prostaglandinas tenían en su mecanismo normal. Si la prostaglandina E2 tenía una acción en el útero en ayudar a la contracción uterina, entonces sus fármacos, en especial la dinoprostona y el misoprostol, van a ayudar en la función de las contracciones. Por eso están indicadas tanto en condiciones de parto o aborto. En condiciones de aborto, la dinoprostona se utiliza más en lo que refiere al segundo trimestre del embarazo, pero el misoprostol, en conjunto del mifepristona y el metotrexate, va a ayudar también en condición de aborto, pero en embarazo inicial. Además que tiene una función gastroprotectora. ¿Listo? También la prostaglandina 2 mencionamos que tenía la función de mantener el conducto arterioso abierto. Entonces aquí resalta el fármaco alprostadilo. La prostaglandina I2 va a tener, como les dije, la función inhibitoria del tromboxano. Entonces va a evitar la agregación hereditaria, en donde encontramos a su análogo al epoprostenol. Listo. Hablando ya después de los análogos, vamos a hablar de los inhibidores. Los inhibidores encontramos a los glucocorticoides, a los AINES no selectivos y a los selectivos en lo que respecta al COX-2, al COX patológico. El COX patológico. Entonces, primero vamos a hablar de los glucocorticoides. Va a actuar en la fosfolipasa A2. Mencionamos que primero se forma de membrana, acá actúa el A2 y produce lo que sería el ácido araquidónico. Entonces el glucocorticoide va a ser una inhibición indirecta, ya que va a permitir la síntesis de las anexinas. Estas anexinas van a inhibir el A2 y también la formación de los COX-2, la funcionalidad de los COX-2. ¿Listo? En cambio, los AINES no selectivos van a actuar tanto a COX-1 y a COX-2, inhibiendo en toda condición. Entre los AINES no selectivos tenemos a la aspirina y al ibuprofeno, famosos. Por ello, es que al eliminar todo COX-1 y COX-2 va a evitar la formación de las prostaglandinas, como la prostaglandina E, que dijimos que tenía una función gastroprotectora. Entonces, al inhibir la gastroprotección, va a permitir la formación de las úlceras. ¿Listo? También hay que tener en cuenta que las aspirinas en dosis bajas va a inhibir a lo que refiere al tromboxano. Por lo tanto, la aspirina se indica en prevención de problemas, enfermedades cardíacas, como sería los infartos y casos de isquemia. ¿Listo? En cambio, los AINE-COX-2 selectivos no van a tener tanta función gastrolesiva como lo tenían los AINE selectivos, pero va a tener un efecto adverso de carácter cardiovascular, causando infarto, hipertensión o insuficiencia cardíaca. Entonces solamente inhibiría el COX-2 y los AINE no selectivos, ambos COX. Listo chicos, eso es todo.